Alejandro Sanz Sánchez, que es investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y estudiante de último grado del doctorado en matemáticas. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación aquí en nuestra universidad en el marco de una colaboración científica en el área de imagenología médica. Su trabajo se desarrolla en el Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular, integrando herramientas matemáticas, inteligencia artificial y procesado de imagen. Vale, pues buenas tardes, soy Alejandro Sanz. Y nada, la presentación que voy a hablar hoy es sobre el tema de reconstrucción de imagen médica de técnicas de tomografía por emisión de positrones. Entonces, una pequeña introducción. Yo soy de España, básicamente he venido aquí a hacer una colaboración con el profesor Dragón y con el profesor Jorge, que os dará clase a lo largo de vuestro tiempo aquí estudiando. Y nada, soy de Valencia, que está más o menos por esta zona del mapa. Y como cuestiones que a lo mejor os suenan de Valencia, pues esto de las de las ciencias, que recientemente salió en la serie de Andor, pues más de un escenario aparece, y así como fiesta representativa, pues pueden ser, por ejemplo, las fallas, que es simplemente una serie de espectáculos donde diferentes puntos de la ciudad se ponen como diferentes esculturas y nos pasamos un mes, básicamente, tirando petardos, haciendo castillos, y eso, al final de mes, lo quemamos, porque somos un poquito pirómanos. Entonces, nada. A ver, en cuanto a mi currículum, yo básicamente mi carrera principal es física, luego me especialicé haciendo un magíster en ciencia de datos y finalmente terminé en la Politécnica haciendo un doctorado en matemáticas. Vale, ¿para qué os introdujo esto? Básicamente para que veáis que al final, siempre que nos metemos en cualquier tipo de campo, no hay un único camino. Al final es un área muy transversal, en todo el conocimiento de diferentes ramas se acaban juntando. Por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de formación de biomédica, ni ningún tipo de relación con la medicina en sí, pero al final estoy involucrado en temas médicos, a pesar de tener una formación mucho más pura de física o de informática relacionada con el tema de los datos. Entonces, actualmente, como ya he introducido el profesor Raúl, estoy trabajando en el ICSM, que es el Instituto de Instrumentación para la Imagen Molecular, y mi tesis ahora mismo está dirigida por la doctora María José Rodríguez Álvarez y por el doctor Jorge Vergara Quezada, que es uno de vuestros profesores de acá. Vale, entonces, PET son las siglas de Position Emission Tomography, o en español, tomografía por emisión de positrones. ¿Qué se trata de este tipo de técnica? Vale, está englobada dentro de lo que se llama la imagen funcional, que el término, como parece como muy elaborado, básicamente es que tú puedes ver en vivo procesos biológicos mientras se están desarrollando. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente, dentro de la modalidad PET, se introduce un radiotrazador en un cuerpo, es decir, inyectamos un compuesto que tiene alguna partícula radiactiva que va emitiendo positrones en este caso. En cuanto a eso tenemos, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear o la tomografía por emisión de positrones como los dos tipos de imagen funcional más utilizados. ¿Para qué se utiliza este tipo de imagen funcional? Pues porque podemos ver en vivo cómo se dan los procesos fisiológicos. Esto nos sirve muy bien para saber temas de metabolismo, temas de problemas de Alzheimer, temas que tengan que ver con la demencia o principalmente temas oncológicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos ver dos imágenes donde en una de estas básicamente podemos ver las regiones de mayor intensidad metabólica. ¿Esto para qué nos sirve? Pues podemos reflejar muy fácilmente los tumores. ¿Por qué? Porque al final, cuando tenemos un tumor, es un montón de células cancerosas que lo que se quiere hacer es desarrollarse de forma prácticamente exponencial y consumiendo un montón de recursos. ¿Qué pasa? Que si el adaptador que le metemos tiene una glucosa, este se va a ir a las zonas donde más se necesita ese aporte de energía que el cuerpo está demandando, en este caso, los tumores. Entonces, en cuanto a este tipo de imagen, se puede tomar de diferentes formas. Tenemos tomógrafos de cuerpo completo, son absolutamente caros, cuestan miles de millones de pesos. Tomógrafos más dedicados a cosas más pequeñitas, por ejemplo, este es un prototipo de uno dedicado únicamente a cerebro, aunque también pueden hacer de mama o de cualquier tipo de componente. Y luego tenemos los preclínicos, que esto sí que muchas veces nos sirve, por ejemplo, para no tener que gastar uno de estos cuando estamos haciendo un diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos una persona que creemos que puede tener un tumor y no sabemos si es maligno o benigno, pues podemos obtener una pequeña muestra, una biopsia, y meterlo en este tipo de aparatos para hacerlo de forma más controlada sin tener que gastar un tomógrafo pues, de estos niveles. Porque también las dosis radiactivas cuestan mucha plata. Estamos hablando de más de, creo que era
cerca de medio millón, por cada dosis, por cada estudio que quieres hacer. Entonces, vale, tenemos ya un poco la introducción de la parte médica, y me voy a meter un poquito en la parte más técnica. Vale, dentro de la tomografía por emisión de positrones, lo que estás tú detectando básicamente es una aniquilación de un positrón y un electrón. El positrón es la antipartícula, es decir, es una partícula que cuando se encuentra con un electrón se aniquila y genera dos fotones. Fíjate, dos fotones como si fueran dos rayitos de luz. ¿Qué pasa? Cuando hacemos este tipo de cosas, esto, suponiendo que esto es un escáner y que tenemos un cuerpo donde se ha inyectado esto, vamos, en estos puntos se están dando las diferentes desintegraciones, donde se aniquilan los positrones con los electrones, y lo que detectamos son estas dos líneas. Estas dos líneas al final, después de mucho procesado matemático, obtenemos esto, que sería un sinograma, que no es más que un histograma, es decir, una especie de distribución donde tú ves la cantidad de cuentas que has tenido por cada una de las diferentes líneas de respuesta. La línea de respuesta es cada una de estas líneas que vemos aquí. Porque en la modalidad PET tú no puedes saber en qué punto se ha dado exactamente la aniquilación. Simplemente tú has recibido esos dos fotones en este detector, en este punto, en este tiempo. Ya está. Entonces hay que hacer técnicas inversas para saber de verdad, haciendo técnicas de reconstrucción, para pasar de esto a esto. Esto que podemos estar viendo aquí es cómo se da a día de hoy la técnica que más se utiliza, que es reconstrucción iterativa. Es decir, le pasamos los datos en crudo y aplicamos una serie de algoritmos bastante pesados y bastante densos computacionalmente hablando, que a lo largo de varios intentos te va mejorando la imagen final. La propuesta de mi tesis básicamente es, vale, si yo tengo imágenes de sinograma, es decir, una vez tengo ya diferentes escaneos hechos, ya sean reales o simulados, ¿cómo yo, sin aplicar las técnicas ya existentes, que básicamente es matemática pura y dura y hacer un montón de computación, paso de esto a esto? Vale, como estamos en un problema que seguramente vamos a utilizar redes neuronales, porque a día de hoy es una de las técnicas que mejor está funcionando para este tipo de problemas, nos encontramos con el primer bloqueo. Para hacer este tipo de técnicas que vemos las redes neuronales, como os vais a encontrar a lo largo de toda la carrera, el primer problema, los datos. Hace falta una cantidad ingente de datos. Tenemos dos métodos: métodos reales o métodos sintéticos. Métodos reales, ¿qué implica? Tener unos pacientes, comprar las dosis, el tiempo de escaneo, el tiempo del personal del hospital, es decir, muchísima plata. Así que decidimos tirar la aproximación más económica, que es hacerlo por simulación. Aquí podemos ver los diferentes objetos que hemos simulado, que esto es lo que se llaman unos fantomas, que básicamente son sistemas que simulan como diferentes regiones anatómicas. El más parecido a algo real sería el Sherlock, que sería un corte transversal de un cuerpo. El resto son simplemente regiones calientes y frías, donde aquí estas regiones de más intensidad es donde tenemos la dosis relativa, y esto sería como el medio que está alrededor. Esto se utiliza sobre todo para calibrar los escáneres, porque cuando tú quieres empezar a utilizar este tipo de técnicas, muy bien, compras el escáner, pero tú no te puedes fiar del escáner en sí. Se supone que viene calibrado de fábrica y todo eso, pero antes de empezar a pasarlo con pacientes clínicos, necesitas calibrar. Entonces suelen gastar ese tipo de aparatos porque son estándares. Vale. Con valor estándar, si yo me podría simular, vale, si gasto únicamente esto, sería como 4 fantomas distintos, es decir, como 4 muestras, y con 4 muestras, por mucho que haga yo muchas simulaciones, pues no obtengo lo mismo. ¿Cuál fue la solución? Vale, pues hicimos una pipeline, que no es más que un conjunto de pasos ordenados, para de estos 4 fantomas modificarlos sintéticamente. Lo hacemos más grande, lo hacemos más pequeño. Aquí en vez de 5 bolas le ponemos 4, aquí en vez de que esto tenga esta longitud se la ponemos muy pequeña, o aquí me quito algunas de las regiones y ese tipo de cosas. Y lo que hicimos es hacer toda esta pipeline, calcular estos datos, hacer simulaciones y luego hacer reconstrucción con métodos iterativos, es decir, con métodos clásicos. Porque esto va a ser lo que luego tomaremos para comparar si nuestro algoritmo de Deep Learning funciona mejor o igual o peor, que puede pasar, que lo que sería el gold estándar a día de hoy, que es la reconstrucción iterativa. Segundo problema, vale, hicimos todas las simulaciones, gastamos una cantidad de horas ingente, del orden de, para cada 100 fantomas, creo que eran 2.000 o 3.000 horas en total, únicamente en tiempo de simulación, o sea, niveles absurdos. Vale, nos pusimos a hacer una pequeña red, intentamos saber con 400 fantomas distintos, y los resultados que obtuvimos fueron una chapuza. Porque también cogíamos
Estos realmente eran sistemas 3D, como que lo echábamos en 50 imágenes distintas. Es decir, de los 400 fantomas que tenemos, de estos tipos modificados, sacamos como 20.000 imágenes en 2D. Con 20.000 imágenes en 2D, para temas de redes neurales, también se queda. Entonces estuvimos investigando para hacer una serie de algoritmos de aumentado de datos. Esta serie de algoritmos lo que buscas es tú aplicar transformaciones afines, es decir, coger el objeto y rotarlo en el espacio, hacerle una inversión, desplazarlo dentro del campo de visión y ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que descubrimos que si tú trabajas en el espacio real, que sería este objeto, que es lo que tú realmente estás detectando, es muy fácil aplicarla. ¿Qué pasa? Que si trabajas en el espacio de sinograma, que es como el espacio más que tú sacas de los datos en el crudo, este tipo de transformaciones tú no puedes aplicarlas. Pero matemáticamente sí que se podía. Entonces estuvimos definiendo el marco teórico y el marco experimental para aplicar este tipo de transformaciones. Por ejemplo, aquí es una rotación, donde esto originalmente estaba rotado 45 grados, y estuvimos haciendo comparar con los datos en crudo, con los datos ya como reconstruidos de verdad, y qué pasa si lo hacemos en rotándolo aquí y luego transformándolo a este espacio y luego reconstruyendo, o coger esto de aquí directamente, le aplicamos nosotros una rotación en este tipo de espacio, que es diferente a una rotación en este tipo de espacio, el espacio de imagen y el espacio de sinograma son completamente distintos, y descubrimos que sí, que se pueden aplicar tanto las rotaciones como los escalados de imagen. Porque al final también ese tipo de funciones, cuando tú pasas del espacio real al espacio de sinograma, son funciones periódicas con mucha trigonometría por detrás que te representan un poco más la adquisición física, pero las transformaciones tú no las puedes aplicar directamente. Una rotación, por ejemplo, de 90 grados aquí, implicaría que esto está en otra posición completamente distinta. De hecho, te saldría una reconstrucción que no sería correcta porque no tendría sentido matemático. Y bueno, vimos que esos algoritmos se pueden utilizar. De hecho, tenemos ya ese artículo está pendiente de que sea aceptado por una revista. Y ya nos metimos con la parte densa, que es, vale, vamos a intentar replicar una red convolucional, que básicamente es un montón de capas, donde tú vas haciendo una imagen de una dimensión, por ejemplo, esto tenía 200 por 200 píxeles, y lo vas bajando de escala, obteniendo diferentes mapas de características, es decir, diferentes como filtros en los que tú ves las diferentes, estas líneas se ven como con diferentes intensidades y demás, lo pasas por un cuello de botella, y luego a partir de aquí luego empiezas a crecer otra vez, aumentando otra vez la dimensión. Aquí, por ejemplo, la dimensión inicial era de 200 por 200, y en el cuello de botella de 25 por 25. Y luego desde 25 por 25 fuimos reescalando la imagen otra vez hasta 200 por 200. También meter información de las capas previas ayuda a que el algoritmo funcione de forma más adecuada. Y bueno, a ver, esto era de lo que partíamos nosotros, que es un sinograma con muchísimo ruido, porque al final, este tipo de simulaciones, por mucho que sean simulaciones, al final todo el proceso de la tomografía de conexión de positrones son efectos bosonianos. Es decir, tienes una estadística por detrás que tú no controlas, sabes cómo se comporta, pero tú no controlas directamente. Entonces no todas las desintegraciones tú las vas a poder detectar. Entonces, esto es lo que yo le meto a la imagen de entrada, esto sería lo que yo considero mi imagen real, que es la imagen perfecta, que yo le he pasado antes de hacer todo el tema de la simulación, y estos son los resultados que yo obtengo. Es decir, a priori el resultado no es malo. Cuantitativa, sí que podíamos obtener, por ejemplo, con métricas de similitud que estaba cerquita al 1, o con métricas como el PSNR, que es el ratio de ruido con respecto a la imagen, de alrededor de 20. Pero este tipo de cosas ahora estamos testeando, estamos haciendo nuevas pruebas, porque, por ejemplo, la calidad de estas imágenes no sería suficiente como para testear un ambiente clínico. Porque esto se lo pasa a un médico y te va a decir, esta imagen me parece una base. Entonces seguimos haciendo técnicas adicionales para intentar meter información extra para que la red aprenda antes. Y en principio esto es todo, así que muchas gracias por la atención.